Y bien, como sabemos en todo este asunto de la operación Chavín de Huántar, hubo este testimonio, esta declaración del japonés Ogura, que señaló que vio vivo a Tito, al guerretista Tito, y que luego pues apareció muerto. Y lo vio vivo y además esposado, en fin. Habría dos policías que también habrían visto al propio Tito en la misma condición. Y hubo un informe de Juan Pablo Baraybar, que es director del equipo peruano de antropología forense en su momento, señalando que Tito tenía un solo disparo y en la nuca, en el cuello, por atrás, digamos, hecho de atrás hacia adelante, que por lo tanto habría sido ese disparo ejecutado en situación de inmovilidad. Había otros 8 terroristas que tenían muchos disparos, pero también tenían un disparo similar en la nuca. O sea que habrían sido en buena cuenta rematados, aunque eso no lo dice por supuesto en el informe. Eso es más o menos el antecedente de esto. Pero han aparecido 2 peritajes nuevos solicitados por el Ministerio de Defensa y hechos por peritos de la División Criminalística de la Policía Nacional que desmentirían esta versión. Estamos con Gustavo Agriancén, procurador del Ministerio de Defensa. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. A ver si nos explica en qué consisten estos 2 peritajes. Muy bien. En primer lugar, permíteme aunarme al pesar por el hallazgo del cadáver del Policía Nacional Vilca, víctima, un peruano más de la insanía de los delincuentes terroristas. Yendo al tema de los peritajes, en efecto, estos peritajes forman parte de una nueva estrategia diseñada desde la Procuraduría con el respaldo del Ministro de Defensa y del Ministro de Justicia, dirigidas puntualmente a tener una participación en el proceso mucho más proactiva y presencial. Siendo así, hemos solicitado al Departamento de Criminalística de la Policía Nacional 2 peritajes, uno sobre medicina forense, un balístico, que en detalle revelan en primer lugar que la presunta ejecución extrajudicial no se habría producido, y esto fundamentalmente porque cuando la ejecución, como la habían descrito a cañón aplicado, típicamente deja signos distintivos. Cuando hay tejidos blandos, el denominado tatuaje o chamuscamiento sobre la piel, y en los restos óseos, me refiero al cráneo en concreto, dejan lo que se denomina el signo de Benassi, que es una marca que deja el proyectil al ingresar, al perforar el resto óseo. No se encontraron ni en el año 97 estos signos y tampoco se encontraron en el año 2001 cuando se exhumaron los cadáveres. Por otro lado, este peritaje demuestra cuáles fueron las posibles posiciones del tirador y el objetivo. Y en todos los casos se comprueba que fue un disparo a distancia, teniendo en consideración los orificios de entrada y de salida que tiene el delincuente terrorista Tito. Otra cosa que es trascendente, por ejemplo... Aparentemente el disparo fue hecho de atrás hacia adelante, o sea que... Exacto. Fíjate, Jaime, qué importante que es que tú lo hayas mencionado en esos términos. Cuando uno lee un disparo de atrás hacia adelante y te hablan de una ejecución extrajudicial, el primer pensamiento que uno tiene es que le dispararon en la nuca y el tiro salió por el frente, ¿verdad? Falso. El rostro de Tito está intacto, y está intacto por una sola razón. Porque el disparo es lo que se podría denominar un disparo de costado, de lado. Ingresa prácticamente por debajo de la oreja y sale el disparo por esta zona parietal, más o menos arriba de la oreja. Entonces es un disparo de costado. Es un disparo de costado que ya se ha comprobado que no es a contacto aplicado, a cañón aplicado, sino que es un disparo a distancia. El tirador, de acuerdo con el estudio de los médicos forenses, el estudio de los balísticos, demuestra que ese disparo se hizo entre 8 y 10 metros por lo menos de distancia. ¿Y por qué entonces el señor Baraybar concluyó todo lo otro? Bueno, en realidad estas son preguntas que yo me permitiría sean trasladadas al propio Baraybar. Por otro lado... Porque él dice que en 8 casos había ese mismo disparo atrás en el cuello. Fíjate. ¿No? En todos los demás casos estas personas tenían muchos otros disparos, es decir, evidentemente habían caído en medio de la balacera. Pero en este único caso tenía solo ese disparo. Fíjate, incluye dentro de este 57% de su análisis al NN-14, a Tito. Sí, pues. Y Tito no tiene ningún disparo, ni en el mentón, o sea, no tiene salida, orificio de salida, ni en el mentón, ni en la cara. Tiene un orificio de salida, como refiero, por el parietal.
Bueno, y los otros dos policías que atestiguaron haber visto a Tito o a un terrorista ya preso, esposado y entregado a, no sé si a Zamudio, en fin, a uno de estos gallinazos llamados gallinazos. Mira, Jaime, primero referían lo de la ejecución extrajudicial y el cañón aplicado. Se cayó lo del cañón aplicado. Se ha caído también Ogura, con declaraciones sí, pues, evidentemente inverosímiles, ¿no? El hombre dice que vio a Cintia cuando estaba rodeada, una mujer de 1,5 metros, rodeada de comandos altísimos, fornidos, y la ve 10 minutos después que se inicia el operativo, cuando en el segundo piso ya se había iniciado el incendio, cuando en el segundo piso solamente había una nube negra. Jean-Pierre ha dicho hace muy poco de que él no podía ver su mano. ¿Y dónde fue que supuestamente vio a Tito? A Tito dice Ogura que lo ve en el jardín de la casa vecina. Ogura estaba al lado de 10 diplomáticos, de 10 ciudadanos japoneses. Estaba al lado de 6 magistrados del Poder Judicial. 16 personas no lo vieron a Tito. ¿Cómo es posible eso? Sí, pues. Refiriéndonos a los policías, a Robles Reynoso y a Torres Arteaga. Este testimonio, a entender de la Procuraduría, adolece de lo que se denomina uniformidad del dicho. Entre ellos mismos se contradicen, Jaime. Es obra en autos. Se le pregunta, por ejemplo, ¿quién advirtió en primer lugar la presencia de Tito allí? Yo. No, él. Se le pregunta, ¿en qué circunstancias lo vieron? Un rehén nos hizo señas de que ahí estaba. No, fue un comando. ¿Qué hicieron? Llamamos por radio para avisar de que aquí estaba Tito. Primero, los radios estaban en silencio. Eso lo han manifestado muchísimos de los que participaron del operativo. Y en segundo lugar, cuando se le pregunta, ¿se podían escuchar las comunicaciones entre las casas aledañas, que fueron las que se rentaron, etcétera? Y dijeron sí. Cuando se le pregunta a los otros que estuvieron en las casas, nadie escuchó ninguna comunicación. Hay un principio en derecho que indica que las pruebas testimoniales tienen que ser corroboradas. ¿Cómo es posible que en el caso de 2 policías tengamos esa declaración y en el caso de todas las otras decenas de testigos que han desfilado por el proceso, ninguna coincida con ellos? Eso es mucho concreto. Qué raro. Si me permites referir el hecho de las pericias balísticas, tenemos también un informe según el cual no se encontraron restos ni de plomo, ni de antimonio, ni de bario en el NN-14, lo que corrobora aún más el hecho de que nunca hubo cañón aplicado. Pero contrariamente a ello, cuando se les hizo los exámenes de absorción atómica, se hicieron a 8 de los delincuentes terroristas. Entre estos 8 estaba el delincuente terrorista apodado Tito. Sí se comprueban restos de plomo, antimonio y bario, lo que significa que todos estuvieron en combate. Ahora pretenden decir, Jaime, que estuvieron rendidos. ¿Cómo? ¿Se encontró o no se encontró en Tito? No entiendo. Cuando se le hizo la prueba en los restos en la herida, no se encontró, porque si hubiese habido plomo, antimonio o bario, hubiese significado de que el cañón estuvo pegado a su cabeza y cuando sale el fogonazo, sí la pólvora quema. Pero luego, cuando se les hace la prueba de absorción atómica a ellos en sus manos, sí se evidencia que dispararon. En las manos. Claro, en las manos. Se evidencia que dispararon. Lo que significa que estuvieron en combate. Lo que significa además que participaron del enfrentamiento. Pero todos dispararon. Se practicó en 8 solamente, y los 8 muestran estos restos, incluido el delincuente terrorista NN-14 Tito. Esto evidencia, además de que participaron en el combate, evidencian de que esta tesis de que habrían estado rendidos resulta por lo menos inverosímil, porque participan del combate. Por otro lado, Tito no era uno más de los 14 delincuentes terroristas. Tito era el líder militar del operativo, encabezado por Serpa Cartolini, el ideólogo era el árabe, y él era el líder militar del operativo. Formaba parte de los que se conocían como los negros, que era el escuadrón élite de los delincuentes terroristas denominados Tupac Amaru. Ese personaje con ese perfil militar, ¿se iba a rendir? Sí, pues, bien difícil. Un detalle, si me permites agregar, cuando se hace el levantamiento de los cadáveres,
El acta de levantamiento de cadáver da cuenta que en la mano derecha el delincuente terrorista Tito tenía una granada en la mano. Las fotografías que obran en el expediente muestran una mano agarrotada en esta posición. Esto es lo que en medicina forense se denomina el espasmo cadavérico. El espasmo cadavérico es aquel que, como una reacción del cuerpo humano, tienen aquellos que mueren por actos violentos, los suicidas, el que se dispara. Entonces, todas estas evidencias comprobarían que no estuvo rendido nunca, porque tenía una granada en la mano, y con una granada en la mano un terrorista constituye un peligro, no solo para los comandos, sino para los rehenes que están siendo rescatados. En esas circunstancias, ¿cómo podríamos hablar de un rendimiento, de una rendición? Eso es en línea general, Jaime. No sé si muy bien, ya nos ha ganado el tiempo, pero interesante. Significa que esto es llevado al Poder Judicial, al proceso. Nos encontramos en la tercera sala penal liquidadora. Los informes han sido presentados el día 26. Esperamos que la sala los valore. Nuestra única pretensión es darle mayores elementos de juicio al tribunal para que en su momento la sentencia esté arreglada no solo a derecho, como estamos seguros lo será, sino además ajustada a un rigor científico, ¿no? Muy bien, Gustavo Adriancén, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, a ustedes. Gracias. Fue el procurador del Ministerio de Defensa. Vamos a una pausa y regresamos.